a ser el segundo de toda la liga japonesa, que se llama la Nippon Pro Baseball, en ser tanto pitcher como bateador. Es decir, quien lance la pelota y batee al mismo tiempo. Cosas que no se ven mucho en el béisbol. Y es por eso que uno puede encontrar diferentes artículos de revistas deportivas en donde comparan a Shohei Ohtani con Babe Ruth, que es otro beisbolista que también era capaz de jugar en las diferentes posiciones como lo hacía él. Entonces, por eso lo comparan como el mejor beisbolista del momento. Vamos a hablar un poco también de su carrera, brevemente. Es el primer novato en el 2013 en batear tercero, cuarto, quinto. Recordemos que son aproximadamente 5 bateadores principales en cada juego, en cada inning, por decirlo así. Y también empezaba a cumplir funciones de jardinero, es decir, es quien atrapa la pelota después del bateo del otro equipo. Es decir, jugaba las 3 posiciones que puede jugar un beisbolista. En ese año fue nominado al Baseball Rookie of the Year, sin embargo, de los 233 votos en total que generan que generan, solamente obtuvo 4 de los totales, por lo cual pues no fue tan veraz porque tuvo números más promedio durante su carrera. Digamos que ya en los siguientes años empezaba a mejorar un poco estos números, pasar de una marca de 3-0, es decir, que solamente tuvo 3 victorias y 0 derrotas con pocos juegos, a tener un 11-4, que es 11 victorias y 4 derrotas. Era de 2.3, que quiere decir que son carreras efectivas sin que generen otro punto del otro equipo, y los 179 Ks, que los Ks hacen referencia a los strikes que hacen cuando el bateador no golpea la pelota en ninguno de los swings que hace. Entonces, esto lo lleva a ser el miembro del equipo nacional. Con el pase de los años, empieza a ser nominado como lanzador de la Liga del Pacífico Best Nine y líder en efectividad, y gana bronce en esa liga y pues es nominado al jugador del año. Después, en esa misma Liga del Pacífico, fue nombrado como jugador más valioso y recibe el primer Gran Premio de Deportes de Profesionales en Japón. Es importante resaltar que en 2016 presentó un esguince leve de tobillo izquierdo, el cual pues baja un poco la efectividad de sus números. Y aquí en 2017 es importante resaltar que Los Ángeles Angels decide pagar un bono de 2.315 millones de dólares. Es importante resaltar que en este punto él era un novato, considerado por ser menor de 25 años, por lo cual Los Ángeles Angels se ahorraron 3.556 millones y la deuda multianual por cada año que le haga falta para llegar a ser considerado profesional, o sea, es decir, pasar los 25 años, 200 millones de dólares extra. Entonces ahí se ahorraron una buena plata con él. La parte importante de la carrera hasta el presente es que el 13 de diciembre de 2017 presenta un primer esguince del ligamento colateral cubital del codo derecho. En aquel entonces recibe una inyección de plasma rico en plaquetas para tratar esta lesión y vuelve a las canchas como bateador el 23 de marzo de 2018, el 29 de marzo de 2018, perdón, y vuelve como lanzador el 1 de abril. Y ahí pues generando ponches y bateadas en 6 entradas, permitiendo 3 carreras y así conseguir su primera victoria con el equipo de Los Ángeles Angels en la Major League Baseball. Sin embargo, el 8 de junio de 2018 presenta un esguince del ligamento colateral cubital grado 2. Le genera una finalización de esa temporada con unos números no tan favorables para lo que llevaba. Se somete a una cirugía de la que vamos a hablar más adelante y por ende su juego en 2019 empieza a disminuir. Y ese va a ser el tema que vamos a tratar hoy, que es el ligamento, la lesión del ligamento cubital colateral del codo. Entonces, para empezar, vamos a hablar un poco de la epidemiología. Es importante resaltar que estas lesiones de miembro superior corresponden al 75% del tiempo perdido en el deporte de los beisbolistas universitarios. Una revisión
un estudio prospectivo, perdón, realizado por Fleisig en el 2011, que evaluaba 481 pitchers, mostraba que 5% de estos pitchers, que son quienes lanzan, presentaban lesiones graves del codo a los 10 años posteriores. Otro estudio prospectivo, incluyendo 298 pitchers jóvenes, encontraban una prevalencia de dolor de codo del 26% y del hombro del 32%, el cual pues demostró que estas molestias aumentaban con la edad y con la exposición que tenían estos deportistas. El 30% de los pequeños presentaban molestias o algún síntoma de dolor, 40% de los adolescentes y 50% en los jugadores de secundaria y los de profesionales. Entonces, eso nos lleva a hablar un poco de estos factores de riesgo. Inicialmente, la parte del juego en cuanto a la posición que adopte el jugador, es decir, quien tiene más exposición a estas lesiones, pues es el pitcher, el que lanza, porque tiene que hacer un movimiento repetitivo que ya vamos a explicar más adelante. También teniendo en cuenta la cantidad de lanzamientos, porque pues un jugador profesional no solamente lanza durante el partido, sino también en el entrenamiento, y también tiene que tener en cuenta la parte de la velocidad. En la parte de la anatomía, el hecho de que un jugador tenga tanto debilidad como en miembro inferior y en el tronco va a generar que el momento del lanzamiento tenga una mayor carga en el miembro superior, y que además, si este miembro superior tiene debilidad muscular, va a ser un factor de riesgo predisponente. También, pues, el uso de la extremidad, si se usa mucho, y aquí es importante considerar la especialización temprana en el deporte. Es decir, si estos jugadores profesionales llevan mucho tiempo de exposición al lanzamiento, es decir, jugaban desde muy pequeños, pues va a ser este sobreuso de la extremidad que va a generar un factor de riesgo para estas lesiones. Pero una de las partes más importantes es un error biomecánico en la ejecución del movimiento, que vamos a explicar ahorita en la biomecánica. Pero para esto, un poco de anatomía, pues importante. En el codo vamos a tener las articulaciones húmero cubital y húmero radial para la flexión y extensión de dicha articulación. Esta articulación pues va a estar estabilizada por el ligamento colateral radial hacia la parte más lateral, y nuestro protagonista ve que es el ligamento cubital colateral, que consta de 3 porciones, una porción anterior, una porción posterior y una porción transversa. También contamos pues con nuestra articulación radioulnar proximal, para lo que nos va a servir la pronación y supinación, que es estabilizada por el ligamento anular, como podemos ver aquí en la imagen. Es importante que esta pues es la parte de estabilización del codo ligamentaria, pero también es estabilizada por la parte muscular. En este caso pues es el flexor carpi ulnaris como estabilizador principal muscular, y el flexor digitorium superficialis como el segundo al mando en esta estabilización muscular. Aquí nuevamente una foto de la anatomía de nuestro protagonista, el ligamento colateral cubital, con su porción anterior, su porción posterior y su porción transversa. Listo, entonces esta parte es vital, entender un poco la biomecánica y la fisiopatología que conlleva el lanzamiento. Entonces, el miembro superior aquí nos va a servir para transferir la energía creada por los miembros inferiores y el tronco, que es lo que estábamos diciendo previamente. Si no hay una buena, si hay debilidad, perdón, en el miembro inferior o en el tronco, no va a haber, digamos, como esa carga suficiente, y va a predisponer a las lesiones del codo. Entonces, vamos a dividirlo en unas fases que voy a explicar brevemente. Sin embargo, pues van a variar según el tipo de bola, si es curva, rápida, depende del peso, tamaño o forma del proyectil. Pero digamos que el lanzamiento de proyectil va a seguir un mismo principio, ¿sí? Vamos a explicarlo en el béisbol, pero es un principio que sigue las mismas biomecánicas en cuanto a si hablamos de fútbol americano o de cualquier lanzamiento de jabalina, por ejemplo. Entonces, lo importante acá es determinar que el paso correcto entre estas fases reduce el riesgo de lesiones. Entonces, vamos a empezar rápidamente por la primera fase, que es el wind-up, que es un cambio de posición de reposo en donde se va a ver una rotación externa del torso perpendicular hacia el objetivo que se quiera apuntar, y se acerca normalmente este proyectil al pecho.
Después va la fase de stride o early cooking, dependiendo de dónde lo lean. En este momento, literalmente es para generar un momentum, para generar el mayor energía potencial en el momento en el que se hace una flexión de cadera y se lleva pues el proyectil a una posición en donde se crea energía potencial. Después está el cocking, en donde, perdón, el cocking, en donde aquí ya se genera también ese máximo de energía potencial y se empieza a colocar el hombro en la máxima rotación externa con una abducción de 90 grados y el codo con una flexión de aproximadamente 100 grados. Aquí ya empieza a haber una rotación de la pelvis hacia el objetivo. Pero la fase más importante en esto es la fase de aceleración, en donde se va a colocar la velocidad y la trayectoria deseada de una fase muy explosiva, en donde se va a transmitir toda esa energía potencial generada en el momento y transmitirla a la velocidad que vamos a generar en el proyectil como tal. Pero que es importante que en el momento que ustedes pueden ver ahí en la imagen, en ese punto es el máximo estrés en valgo de la articulación. Y en ese punto, si yo estoy transmitiendo una energía potencial muy fuerte y estoy poniéndolo sobre un máximo estrés en valgo, ahí es el punto en donde hay mayor riesgo de ruptura del ligamento colateral cubital. Entonces, ese es el punto clave en esto. Donde se puede favorecer más a las lesiones si no se generan las siguientes fases. Por ejemplo, pues ya la fase de desaceleración, en donde ya hay un lanzamiento del proyectil y empieza a disiparse esta energía creada, continuando con el follow-through, que es seguir la trayectoria del brazo y disipar completamente la energía, porque si no se hace ese movimiento completo, se acumula la energía en el máximo punto de estrés, favoreciendo a las lesiones, que es lo que hablábamos. Entre más entre el paso sea correcto entre las fases, reduce el riesgo de las lesiones. Entonces, a continuación, les voy a mostrar un video en donde va a explicar visualmente el por qué se predisponen mucho estas lesiones. Aquí en esta imagen es una imagen del libro de un lanzamiento normal, pero más o menos así es como lanza un jugador de béisbol. Entonces, en cámara rápida no vemos nada, pero vean en cámara lenta. Es una deformación clara del brazo, dependiendo de qué tipo de bola, dependiendo de lo que se quiera mostrar, como les estaba comentando de alguna u otra forma, para que vean así rápidamente. Listo. Entonces, nos llega un paciente con el cuadro clínico de que estaba jugando béisbol o algún deporte que involucre el lanzamiento de un proyectil que vamos a realizar dentro de nuestra evaluación, tener en cuenta de que vamos a presentar desgarros completos o desgarros parciales. Normalmente los desgarros completos son lesiones agudas en donde se van a explicar por lanzamientos de hasta 130 kilómetros por hora, que equivalen a una energía de 64 newtons más o menos. Y vamos a presentar una debilidad muscular. Los desgarros parciales, por lo general, tratan de ser cuadros crónicos variables, en donde pues hay una dolor en la región medial del codo, en el lugar del ligamento colateral, y estos pacientes van a referir de que tienen dolor durante la fase de aceleración del lanzamiento. Entonces, para eso se realiza en primer lugar un test de estrés en valgo, en donde se realiza una flexión pasiva del codo más o menos en 30 grados, el antebrazo se coloca en posición neutra y se reproduce el estrés en valgo, como se muestra en la imagen con la dirección de las flechas, y pues se considera positivo si genera dolor, en sensación de laxitud de la articulación, o incluso se puede evaluar que haya una ampliación de la articulación de más o menos 2 milímetros con respecto al codo contralateral. También podemos realizar el test de estrés en valgo en movimiento, en donde primero realizamos una abducción del hombro de 90 grados con una rotación externa del mismo. Se reproduce el estrés en valgo cuando se realiza una flexión completa del codo, ¿sí? Y se lleva el codo luego a extensión completa, manteniendo el estrés en valgo.
lo importante aquí es reproducir el mecanismo de lesión. Entonces va a ser positivo y genera dolor pues, en la cara posterior medial o incluso puede generar dolor en la fosa olecraniana. Y el máximo dolor se da en el rango en el que está en flexión de 30 grados y la extensión completa del codo. También se puede realizar la maniobra de milking maneuver, que es una abducción del hombro de 90 grados con una rotación externa. El codo también flejado a 90 grados y una supinación completa del hombro. Entonces, el pulgar del paciente va a estar apuntando hacia atrás y lo que el examinador va a hacer es agarrar el pulgar y literalmente jalándolo, generando pues estrés en valgo, lo mismo, tratando de reproducir el mecanismo de lesión. Va a ser positivo si hay dolor en la cara posteromedial, sensación de laxitud o ampliación de la articulación. Eso en cuanto a la valoración clínica. En diagnóstico, como abordaje inicial, empezar con una radiografía en la serie estándar de codo, en proyecciones antero-posterior, lateral y oblicua, en donde digamos que la parte del aumento del espacio articular tiene una sensibilidad variable según donde uno lo encuentre. Hay series que muestran en donde un aumento del espacio articular mayor de 0.5 milímetros dan sensibilidades del 90%, pero hay otras series en donde el aumento del espacio interarticular mayor de 1 milímetro me va a dar sensibilidades de aproximadamente 51%. Lo importante es evaluarlo y estar pendiente de eso. Si estamos frente a un cuadro agudo, determinar lo que es la presencia de edema de tejidos blandos circundante. Y en cuadros crónicos es posible presentar calcificación del ligamento, como podemos ver en la imagen de la derecha, la posición del ligamento, en donde se alcanza a evaluar esa calcificación, espolones óseos, fracturas por estrés o incluso los loose bodies en el lugar del ligamento. También podemos utilizar lo que es la ecografía de codo. Importante acá es que la ecografía nos permite hacer una evaluación dinámica en el momento en el que podamos reproducir el estrés en valgo durante la examinación física. Aquí igual el espacio interarticular se puede aumentar, en donde si lo evaluamos y da mayor de 1 milímetro, presenta una sensibilidad del 96%, una especificidad del 81%, y cuando hay un aumento del espacio interarticular más de 2.5 milímetros, sugieren lesiones completas, presentando una sensibilidad del 95% y una especificidad del 89%. También podemos ver lo que son pues el engrosamiento del ligamento, como se puede evidenciar en la imagen aquí a la izquierda, en donde hay unos cambios de ecogenicidad puntuales que nos sugieren de lesión, de trauma, de un cuadro agudo. Y en la imagen de la derecha podemos ver en la imagen A dos asteriscos que hablan de los extremos, de cada uno de los extremos que separa la ruptura del ligamento, y en el momento en el que generamos el máximo estrés en valgo, una evaluación dinámica, podemos ver que esos dos asteriscos, estos puntos de terminación de la ruptura del ligamento, se separan, y eso pues también es algo que nos favorece al diagnóstico de esta entidad. Importante la resonancia. Les traigo aquí unas imágenes de una resonancia normal para ubicarnos un poco, para ubicar el ligamento colateral cubital. Se puede ver en esta parte de acá, esta lesión, esta señal hipointensa, acá, en donde podemos evaluar lo que es la parte del ligamento colateral. De igual forma, esto es una imagen más posterior. Si nos vamos un poco más para anterior, aquí ya podemos ver la porción posterior del ligamento colateral cubital, la porción medial también y la parte transversa. Como para ubicar aquí un poco, también de este lado, con un corte axial, podemos ver nuestro ligamento colateral cubital de este lado, esta lesión hipointensa. Para resaltarla ya en lesiones, es importante que para evaluar tejidos blandos utilicemos una secuencia T2 con supresión grasa,
en donde acá podemos ya sabiendo ubicar nuestro UCL, va a estar de este lado, y lo podemos dividir pues clasificarlo de forma, con la resonancia en tres. Entonces, el primero es cuando el tipo A, cuando hay una ruptura de la porción más proximal, más hacia el húmero del ligamento. Uno A si es parcial y uno B si es completa. El tipo 2 es cuando hay una ruptura del ligamento en una porción más medial de la distancia hacia el fémur o hacia el cúbito como tal. Y lo mismo, 2A si es parcial, 2B si es completa. Y el tipo 3 es más para cuando está hacia la parte distal o ulnar del ligamento. Y lo mismo, 3A parcial y 3B completas, como podemos ver aquí en las imágenes en donde la 1A y 1B tienden a estar en esta parte de acá más proximal de acá, de la lesión, y las 3A y 3B estando aquí en esta parte más distal y una completa, aquí se puede ver claramente, de la 3B, de la porción distal. Bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos dos formas iniciales, tratamiento no quirúrgico como estrategias iniciales para las rupturas parciales y los casos leves. Entonces, un estudio realizado por Retting et al. Evaluó la parte del reposo y la analgesia en cuanto al descanso de 3 meses, más 3 meses de fortalecimiento, rehabilitación y retorno al lanzamiento. Esto mostraba solamente el 42% de retorno al deporte. ¿Sí? También, pues para la analgesia se puede utilizar acetaminofén, un ciclo corto de Haines. Sin embargo, el plasma rico en plaquetas es un tema nuevo y controversial siempre en la parte del deporte, por lo cual Podesta realizó un estudio en donde a 34 rupturas parciales se le realizó pues el plasma, se le inyectó el plasma rico en plaquetas y se les llevó a rehabilitación y 88% tuvieron retorno al deporte en 70 semanas. Sin embargo, este estudio no es tan confiable porque no tiene un estudio control. ¿Sí? No sabemos si en verdad el retorno al deporte fue por el plasma rico en plaquetas o por la rehabilitación, porque no tenemos un grupo control que no haya recibido el plasma rico en plaquetas como tal. Sin embargo, hay otros estudios que sugieren que sí, en los deportistas como tal, sí se sugiere el uso del plasma rico en plaquetas porque ellos necesitan un retorno rápido al deporte, como habíamos visto con nuestro deportista, que el primer tratamiento en los casos leves que había tenido de grado 1 fue la inyección con PRP para tener un retorno al deporte. Listo. Y este es otro estudio en el que pues simplemente determinaban de lo que les estaba diciendo, que era que los atletas eran los más susceptibles a recibir el tratamiento con PRP. Y en la parte del tratamiento quirúrgico, pues ya está indicado para las rupturas completas y las parciales que no respondan a un tratamiento conservador. Aquí les traigo una imagen del abordaje más comúnmente utilizado, que es la técnica de docking, en donde se realizan 2 agujeros en la parte femoral en forma de B que confluyan hacia la parte inferior y 2 agujeros en la parte del cúbito para generar el túnel. Y con eso, pues generar los agujeros que vamos a utilizar para el injerto. Se pueden utilizar diferentes formas de reconstrucción del ligamento, de job modificado, el docking, que es el que les mostraba. Brevemente para mostrarles acá también las construcciones lineales. Y pues como habían muchas, estos investigadores se preguntaron cuál de estas técnicas era la mejor para los personas del deporte, los deportistas, perdón. Entonces, evaluaron los clinical outcomes de las diferentes técnicas, en donde se evaluaba que la técnica de Job era la que más necesitaba reoperaciones, presentaban neuropatías ulnares, por lo que tenían algún grado de manipulación del nervio cubital, mientras que las de docking mostraban mejores outcomes
con una tasa de retorno al deporte del 92 y del 96% sin tantas complicaciones, solamente 2 en una serie de 36 y 3 en una serie de 100, que es algo bueno. Entonces, para llevar a la casa, manejo conservador, desgarros parciales grado 1, grado 2, manejo quirúrgico, los grado 3 o los desgarros parciales que no mejoren con el manejo conservador previo. Listo. En cuanto al retorno al deporte, se ha reportado tasas de entre el 80 y el 100% después para el level de pitchers, más que todo. Entonces, ¿qué sucedió con nuestro deportista? Fue sometido a la cirugía que hablábamos previamente el 1 de octubre y ya después, el 7 de mayo de 2019, retorna como bateador y el 26 de julio de 2020 regresa como pitcher, que es importante. Cuando nosotros estábamos evaluando el caso de él previo, habíamos llegado hasta la lesión que les había comentado del 2018. Sin embargo, mientras realizábamos la presentación, volvió a presentar el 23 de agosto una nueva lesión, por lo cual no va a volver a jugar de lo que queda de la temporada este año y se está viendo si va a requerir otro tratamiento quirúrgico, por lo cual nos lleva a hablar de lo último, que es la recurrencia. Un estudio llevado a cabo con 147 casos de pitchers mostraba y que evaluaba el regreso a la competición y recurrencia de lesiones, mostraban que los números que se evalúan en los jugadores de béisbol antes y después de la cirugía no eran tan buenos. Es decir, rápidamente vean la velocidad promedio de 91 a 90.8, las fastballs lanzadas de un 63, casi un 60%, todos los números bajaron, por lo cual se podría concluir que el regreso a la lista de lesionados después de la cirugía es muy común entre los lanzadores profesionales, incluso el 50%, y este rendimiento disminuye varias métricas importantes pues después de la cirugía. Entonces, los pacientes que vayan a ser sometidos a esta cirugía deberían recibir un asesoramiento adecuado sobre la probabilidad de volver a los niveles previos de la competición, previos pues a la lesión. Listo, muchas gracias. Esteban, muchísimas gracias por la presentación. Vamos a dar inicio a la actividad preparada y posteriormente a la sesión de preguntas. Así que vamos a hacerla por, por Kahoot. Recuerden, por favor, poner sus nombres para al final del semestre tener los resultados de todos. Así que vamos a dar unos 3 minutos para que se conecten rápidamente y dar inicio a la actividad. Bueno, vamos a dar un minuto más para ver si alguien más termina de conectarse. Ya son 15 personas en la sala de juego. Entonces terminen de conectarse y damos inicio.
Bueno, Esteban, entonces yo creo que podemos dar inicio a la actividad. Recuerden que son preguntas de todo lo que se hablan en la reunión. Recuerden que tienen que ser los más rápidos. Vamos a arrancar entonces. La primera pregunta es: ¿cuáles son las posiciones del ligamento cubital colateral? Superior, inferior y transversa, inferior y transversa, anterior, posterior y oblicua, o anterior, posterior y transversa. Muy bien, todos respondieron correctamente. Anterior, posterior y transversa. María Fernanda, la más rápida en esta pregunta. La siguiente pregunta: ¿cuál es el punto de mayor estrés en valgo en la biomecánica del lanzamiento? Cocking, aceleración, stride o wind up. Llevamos casi todas las respuestas. La respuesta correcta es aceleración. 7 personas contestaron correctamente. Santiago Casaón de primeras. Gabriela subiendo 5 lugares. Muy bien, Gabriela. En una radiografía simple de codo, la presencia de loose bodies sugiere una lesión aguda o crónica. Eso está fácil. Está fácil porque se las hablaron con radiografías puestas de una lesión crónica. Muy bien. 10 personas contestaron correctamente. Santiago sigue de primeras. Jerónimo con racha y Gabriela subiendo. En la clasificación de la lesión por resonancia, una lesión parcial del lado cubital será 3B, 2B, 1A o 3A. La respuesta es 3A en la clasificación del UCL. Vamos a ver, Mariana Pinzón, la nueva líder, 4 respuestas correctas seguidas. Son indicaciones para manejo quirúrgico, excepto deportista de alto rendimiento, desgarro grado 3 o desgarros parciales sin respuesta al tratamiento, deportistas de alto rendimiento. Mariana Pinzón sigue de líder y la última pregunta, puntos dobles para definir quién gana. ¿Cuál es el nombre del equipo donde debutó nuestro deportista de el día de hoy? Listo, la respuesta correcta. Entonces eran los Fighters. Vamos a ver quién quedó de primeras. Manuel en el tercer lugar. Santiago Casaón de segundas y de primeras. Mariana Pinzón. Felicitaciones, Mariana. Muchas gracias, Esteban. Le doy la bienvenida al doctor Felipe Balbuena y al doctor Julio César Bermúdez. Buenas noches a todos. Mateo, buenas noches. Espero que me estén escuchando bien. Sí, Esteban, señor. buenas noches y felicitaciones por tu presentación. Una presentación bastante completa, muy interesante el día de hoy, con una correlación de estudio de caso alrededor de la situación de Shahed Otani. Quiero darle la bienvenida nuevamente entonces al doctor Julio César Bermúdez, pero también tenemos al doctor Mauricio Largacha que nos acompaña en todas las sesiones. Está el doctor Jaime Mariño, que es tutor fundador y coordinador principal del Semillero de Investigación. Tenemos algunos residentes. Vamos a felicitar también a las personas que han sido elegidas a ser parte de la residencia de ortopedia. Alcanzo a identificar a Nicolás McAllister, a Manuel José Aponte, está Juan Manuel Pradilla, que también era un acompañante permanente de estas sesiones, y a los demás aspirantes que alcanzo a ver en la lista, que esperamos puedan estar también en nuestro equipo de trabajo como residentes de ortopedia de la Universidad Javeriana. Bueno, es una presentación muy interesante. Hay varias
apuntes que vale la pena mencionar antes de pasar a la sesión de preguntas, si tienen algunas preparadas. También veo a Felipe Guzmán Nalus. Buenas noches, Felipe, ¿cómo va todo? Y felicitaciones. Vale la pena aclarar desde la terminología, porque cuando ustedes vayan a revisar esta temática en la literatura, puede variar si el texto es en inglés y si el texto es en español. Eso es tal vez la primera confusión que se puede generar cuando ustedes vayan a revisar estos textos. En esencia, cuando ustedes están buscando literatura en inglés, hay dos ligamentos, LCL y UCL. LCL es ligamento colateral lateral y hace referencia al complejo ligamentario lateral o radial. Y el UCL es el que nos trae a esta reunión el día de hoy, que es el ligamento colateral cubital. Sin embargo, ustedes pueden encontrar textos en español, o si no son precavidos, pueden encontrar variaciones como LUCL, MUCL, por ejemplo, porque es que finalmente tanto el complejo ligamentario lateral como el complejo ligamentario medial, pues ambos se insertan a nivel distal en el cúbito. Entonces ahí tendrían que hacer la precisión y estar muy pendientes de técnicamente a qué se están refiriendo los autores. ¿Esa parte es clara? Si les hablan de LUCL y LMUCL, están hablando tanto de la parte lateral como de la parte medial. Pero para efectos prácticos hoy es ligamento colateral cubital, o sea, UCL, ulnar collateral ligament. ¿De acuerdo? Esto es una lesión que se presenta mucho en deportistas de lanzamiento y deportistas overhead, como ya lo menciona Esteban Portilla. La mecánica de lanzamiento de béisbol ha sido una de las cosas que más se ha estudiado, sobre todo en literatura anglosajona, porque es claro para todos que el deporte número uno en Estados Unidos, de pronto no es el más taquillero o el que más dinero reproduce, pero sí el número uno que se considera es el béisbol. Luego ha sido muy estudiado. De ahí que esa mecánica de lanzamiento que presenta Esteban, tanto en la parte gráfica como en la parte de video, está plenamente estudiada con diferentes laboratorios de biomecánica y de lanzamiento y identifica cuáles son las fases en las que aparentemente más se lesiona el ligamento. Pero el problema inicia desde el primer momento en que el paciente hace esa fase del martilleo, que es el martilleo temprano, porque así se traduce, digamos, en español, y el martilleo tardío, que es la posición máxima en valgo que realiza el paciente, ¿cierto? Y la posición pues la va adaptando a medida que la persona va avanzando en las ligas menores y en sus entrenamientos iniciales cuando es adolescente. Pero cuando arranca el vector de fuerza, de tracción contra tracción, ¿cierto? Que es cuando se disipa la energía, es cuando arranca esa fase de aceleración. Estamos hablando de una gran cantidad de newtons, que es cuando es el final de la cadena cinética de lanzamiento que involucra la pelvis, la columna, el posicionamiento de los miembros inferiores. Es ahí donde se desarrolla esa fuerza, esa energía, y se disipa a través del ligamento colateral cubital. Entonces, por supuesto, si asumimos que estas personas vienen generando este gesto deportivo desde que tienen 13 o 14 años y que los entrenamientos pues son diarios y que en un partido de béisbol los lanzadores abridores podrían tener unos lanzamientos alrededor de 95 a 100 lanzamientos o 100 intentos por partido, pues asumimos que es una carga mecánica suficientemente alta y la probabilidad de lesión pues es bastante alta. Luego esa es la parte introductoria. Quiero darle la bienvenida al doctor Largacha para esa fase también inicial introductoria, para saludarlos a todos. Los felicito a todos los que nos acompañaron en el encuentro semilleros el día de hoy. Doctor Largacha, buenas noches y alisten las preguntas que tengan para pues, los expertos. Hola, doctor Largacha. Hola Felipe, buenas noches a todos. Felicitaciones a los nuevos residentes. Mateo, preguntas. No todos, levanten mano y preguntas. Bueno, no sé si alguien tiene preguntas. Voy a mirar aquí la lista, doctor. No sé si los nuevos residentes tienen por acá. Gabriela Jovel tiene una pregunta. Gabriela, adelante.
Buenas noches, doctores. ¿Cómo están? Yo tengo una pregunta. Para los deportistas de alto rendimiento, ¿siempre en primera instancia prefieren el manejo quirúrgico o igual se puede empezar con manejo conservador? Independientemente, pues, teniendo en cuenta que son de alto rendimiento. Pues yo voy a dar mi apreciación personal. El deportista de alto rendimiento, y especialmente en estos casos, si no se le alcanza a demostrar que la lesión es completa, sino que es una lesión producto de la sobrecarga mecánica, generalmente empiezan con lesiones parciales y hasta último momento las personas tratan de manejar esto de manera conservadora. Esto es dejando en reposo un tiempo, esto es haciendo algo de terapia física, esto es rehabilitación deportiva y se está utilizando mucho PRP, que son plasma rico en plaquetas. No solamente porque es la indicación técnica gremial, sino porque ustedes lo acaban de mencionar. No necesariamente una cirugía de Tommy John, una cirugía colateral interno, garantiza los resultados y ustedes se han dado cuenta que la literatura es muy clara. El retorno deportivo es relativamente alto, pero el mismo nivel es mucho más bajo. Estamos hablando de que el retorno al mismo nivel deportivo puede estar entre el 60 y el 70%, y el retorno deportivo sí alrededor del 90%. Por supuesto que hay otras cosas que van alrededor, y ya esto de la parte mercantil, la parte de lo que es economía del equipo, en donde hasta último momento pues tratan de exprimir finalmente el jugador y sacar el máximo provecho. Pero es claro que en deporte de alto rendimiento, en grandes ligas, las pequeñas diferencias en gestos mecánicos hacen marcados resultados cuando, por ejemplo, van a obtener resultados en velocidad, en posicionamiento y en precisión del lanzamiento. Doctor Argacha, ¿cuál es su apreciación a esta pregunta? Mira, Gabriela, la cirugía siempre será mucho más difícil llevar a un atleta a su rendimiento previo que el tratamiento ortopédico en la mayoría de las veces. Entonces, cuando empieces a ver, y estoy hablando específicamente de nuestra área, que es hombro y codo, eso quiere decir que independiente del nivel, y te voy a decir una frase que me dijo un profesor mío que es una persona muy famosa en el mundo de medicina deportiva hoy en día, y es que el codo del atleta de alto rendimiento es igual al codo del atleta aficionado. Todo es exactamente lo mismo, es la misma anatomía, es la misma biomecánica. Él, claro, está más entrenado y tiene más sobreuso, pero ojo porque lo que dijo Felipe es clave, y es que los retornos a actividad deportiva con cirugías en hombro y codo, en todo, son retornos que no son los más satisfactorios. Luego, siempre hay que tratar de llevar a estos pacientes a tratamiento ortopédico. Y ahí viene un punto súper importante y es la prevención. Eso quiere decir, acuérdate que acabamos de ver cómo estos atletas empiezan desde pequeños a estar en el colegio. Si tú lees en este grupo que se llama Little League Elbow, y miras cuáles son las indicaciones, vas a ver que la prevención es increíble. Estos niños no los dejan lanzar bola rápida, no pueden jugar un partido completo, no pueden pasar de un número de lanzamientos a la semana y tienen que sentarlos. ¿Y esto es por qué? Porque las lesiones son súper frecuentes. Entonces la respuesta es siempre tratamiento ortopédico, siempre prevención. Y el otro punto en el grupo mayor es que hay que estar muy pendiente y los entrenadores y los médicos que están a cargo de los equipos tienen que estar muy pendientes porque los deportistas no cuentan. Entonces, el típico paciente que juega y empieza a tener dolor mediano en el codo, no cuenta, empieza a haber un debilitamiento de su estructura anatómica, en este caso del colateral medial, y hay un momento en que el ligamento, por no haber hecho prevención, reposo, terapia, antiinflamatorios, parar el juego y luego hacer un retorno al deporte, ese deportista sigue jugando con dolor. Y hay un momento, un punto en el que usualmente sienten el traquido y saben exactamente cuándo se les rompió el colateral. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta en el chat de Gabriela Gómez. Dice, ¿existe alguna evidencia sobre el uso de inyecciones con corticoides? Bueno, creo que, buenas noches, Gabriela. Creo que
la pregunta en escenario deportivo, es posible que pueda llegar a un poquito de falta de validez. Las razones principales son dos. La sencilla es la asociación de corticoides que puedan ser utilizados como causas de doping. No queremos que en el cuerpo humano de un deportista de alto rendimiento haya circulando corticoides. La segunda, pues, es básicamente la manera en que actúan los corticoides. Y sabemos que los corticoides tienen una vía que ataca directamente la inflamación de la persona, pues mejorando el dolor, mejorando la inflamación, pero también es una vía en la que ataca la capacidad de cicatrización y de regeneración tisular. Luego, sabemos al día de hoy que en esos escenarios uno puede resolver el asunto con los corticoides en un momento agudo, en un momento inmediato de unas horas y unos días, pero a la larga y al final el corticoide está produciendo una mayor calidad, más mala calidad del tejido y está más produciendo, digamos, le disminuye la capacidad de cicatrización al tendón y las estructuras circundantes para salir adelante. Doctor Argache. Acuérdense que acá tenemos una estructura que es un ligamento que va de hueso a hueso. Estamos hablando de una estructura que está comprometida por una enfermedad mecánica. Eso quiere decir, tenemos una alteración de la mecánica y esta alteración de la mecánica con una carga que aumenta con el paso del tiempo hace que finalmente, si no se toman medidas, el ligamento se rompa. Es muy diferente de tener una tendinitis de un tendón. Acuérdense que es una estructura que va del músculo al hueso. Acá estamos hablando de una estructura que va hueso a hueso. Si tú a un deportista de estos que tiene un tendón, un ligamento que empieza a estar comprometido por una mecánica que no es la correcta y empieza a estar comprometido y le pones un corticoide, lo que estás haciendo simplemente es ocultar el dolor, pero la enfermedad continúa y, como dice Felipe, no solo le aumentas el riesgo por el compromiso molecular, pero es que además empieza a tener su actividad deportiva sin dolor, pero es enmascarando una mecánica que no funciona. Luego, inyecciones en los ligamentos colaterales, no. ¿Cuál sería el único caso en el que tú dirías que en medicina deportiva uno no lo ve? Y es si este deportista está en la final de la Serie Mundial y empieza a tener dolor en su codo esa semana, muy probablemente se le hacen infiltraciones para que ese deportista logre jugar la final, así destroce su codo y pueda llegar al final. Pero ojo, porque este punto es importante y el otro es el que dijo Felipe, y es que hay que tener cuidado con el doping. Julio, que está por ahí, ya nos había comentado la vez pasada, y es que las normas han cambiado profundamente para poder utilizar un producto de estos con un deportista. Pero en codo, realmente en esta estructura, lesiones de los dos colaterales, no aplica la utilización de corticoides. Juan Nicolás McAllister tiene la mano levantada. Adelante, Juan Nicolás. Hola, buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Vale. Una pregunta, doctores. En cuanto al uso de injertos en el tratamiento quirúrgico, ¿hay la preferencia en algún tipo de injerto? Es decir, un injerto, un aloinjerto, un autoinjerto, y el uso de ciertos anclajes o supersuturas. Hola Nicolás, buenas noches y muchas gracias por tu pregunta, que es bastante interesante. En esencia depende mucho de la técnica y depende del gusto y la preferencia del cirujano. En lo personal, las cirugías que realizo esas características y sobre todo del lado colateral externo, utilizo aloinjerto. Mi preferencia es el aloinjerto, prefiero no tener en un deportista, no tendría en un deportista alto rendimiento, quisiera tener un sitio donante. Los sitios donantes para este tipo de lesiones probablemente puedan estar en relación con el semitendinoso gracilis. Me parece que el palmaris longus que algunas personas utilizan es demasiado delgado para utilizarlo. Luego preferiría completamente el injerto, no tener un problema de sitio donante en un paciente deportista de alto rendimiento. Las técnicas de docking pueden ser apoyadas esencialmente con tornillos de interferencia, con anclajes óseos. Yo en lo personal prefiero las técnicas más tradicionales con túneles, tanto en el lado cubital como en el lado humeral.
y las suturas sobre inciso con las supersuturas. Doctor Argacha, acerca de la preferencia y sus recomendaciones. Para adicionar, para no repetir, hay un punto bien importante que está muy de moda en los últimos años y es adicionarle una cinta con cualquiera la técnica que sea, sin anclas, sin tornillos, con túneles tradicionales, y es adicionar una cinta que va paralela al injerto. Esa técnica se llama el internal brace. Y lo que busca es quitarle un poco de carga, sobre todo en las fases iniciales, al injerto que uno está poniendo. Eso se llama internal brace, lo van a ver los que lean del tema publicado cada vez más. El problema con este internal brace es que no tenemos unos seguimientos tan largos todavía. Muestra claramente, si tú pones un injerto de un tendón y lo comparas con un injerto y alrededor le pones una cinta de polietileno, claramente pues es más resistente el que tiene la cinta. No se necesita hacer ningún trabajo, sino solo un poco de sentido común. Eso es algo que está cambiando un poco la tendencia. Y ojo, ustedes que van a empezar, hoy en día tenemos atenciones basadas en valor. ¿Qué significa eso? Que ustedes tienen que tener los resultados en la parte de arriba de la ecuación, abajo los costos. Y si ustedes le ponen tornillos, anclas y le ponen cintas, pero los resultados son exactamente los mismos de las dos técnicas, están haciendo una intervención que no le da valor a esa intervención y finalmente o no se las van a dejar hacer o no funciona para el paciente por su asegurador. Entonces, ojo con la utilización de todos esos productos. Suena atractivo, hay veces es más fácil hacer la cirugía, pero muchas veces poner un par de tornillos o poner un par de anclajes no es mejor que técnicas que llevan, como vieron en la presentación de seguimiento, pues alrededor de 20 o 25 años. Gracias. Por ahí hay más preguntas, Mateo. Muchas gracias, doctores. Manuel José Aponte, adelante. Buenas noches, doctores, ¿cómo están? Yo tengo una pregunta más enfocada como al proceso de rehabilitación, pues teniendo en cuenta que hoy en día hay muchas herramientas, incluyendo análisis de video y reconstrucciones biomecánicas del movimiento de cada extremidad. Quería preguntar enfocado precisamente a este tipo de jugadores, ¿qué papel juega este tipo de análisis cinemático del brazo con el fin de, pues, asimismo mejorar el rendimiento del jugador y, pues, más enfocado a la prevención precisamente de la recurrencia de estas lesiones? Gracias, Julio. Si quiere, conteste usted desde su punto de vista. Gracias. Bienvenido. Sí, buenas noches para todos. Sí, yo siempre les he comentado que en paralelo a todo el proceso de rehabilitación, pues se empieza a hacer todo el proceso de prevención de la relesión. Y sí, los análisis por video ahora son muy sencillos porque tenemos cámaras en los celulares que tienen suficientes cuadros por segundo para hacer un análisis que hace 20 o 30 años solo podíamos hacer con cámaras de alta definición o en laboratorios de biomecánica. Todos los entrenadores ahora utilizan software y aplicaciones de análisis de video con celular para hacer este análisis de la técnica de lanzamiento y en otros deportes para hacer análisis técnicos. Entonces sí, realmente se hace todo el tiempo y en el proceso de rehabilitación, digamos en las últimas fases que se hace mucho énfasis en la prevención, se utiliza. Y se puede hacer relativamente fácil ahora. Lo otro es, bueno, es algo que ya se mencionó en cuanto a prevención, y es las cargas de entrenamiento, que ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, y en los deportes de lanzamiento, pues las cargas de entrenamiento se miden es por número de lanzamientos, y esto también se tiene que ir progresando desde la rehabilitación hasta el retorno al deporte. Y ya lo mencionamos también con mucho énfasis cuando se trata de niños y adolescentes. Muchas gracias, doctor Bermúdez. Juan Manuel Pradilla tiene la mano levantada. Adelante, Juan Manuel. Doctores, buenas noches. Yo estaba escuchando pues, la respuesta del doctor Largacha
en cuanto que él decía que en ocasiones pues, los procedimientos más conservadores con túneles pueden llegar a ser mejores. Sin embargo, hay estudios que comparan el compromiso de los tejidos blandos e incluido el compromiso del nervio cubital. Quería saber, pues, que describen a favor de las nuevas técnicas quirúrgicas, incluida la híbrida. Quería saber qué opinan con respecto a, pues, a cuál tiene menor compromiso los tejidos blandos. Listo, ahí es bien importante, gracias por la pregunta, y es específicamente estamos hablando de nervio cubital. Si ustedes se acuerdan de la gráfica que nos mostraron, que nos mostró Esteban en la conferencia, si uno mira dónde está el nervio cubital está totalmente paralelo al colateral. ¿Listo? Está justo detrás, está posterior y está justo paralelo al colateral. En las técnicas de reconstrucciones iniciales, siempre la recomendación era hacer una transposición del nervio cubital, pero la transposición del nervio cubital tiene morbilidad. Inherente al procedimiento separado del colateral tiene comorbilidad. Luego, algunas personas en los últimos años decidieron que por qué no mejor dejarlo quieto, para no adicionarle la morbilidad que tiene tocar ese nervio cubital, pasarlo hacia adelante, denervarlo un poco, y los pacientes empezaban a tener sintomatología dolorosa y sintomatología distal. Y hoy en día la mayoría de las personas deja intacto el nervio cubital, no lo toca, a menos de que el paciente tenga una sintomatología cubital asociada. Eso quiere decir que en el examen físico y en su historia reporte que tiene sintomatología distal. Acuérdense que ese nervio da la sensibilidad a todo el quinto y a solo la cara cubital del cuarto. Si ese paciente tiene sintomatología en esa zona o tiene dolor a palpación en el examen físico en el cubital, uno debe pensar en hacer una transposición adicional. Pero hoy en día, y yo personalmente, cuando tengo que hacer esta cirugía, no hago transposición del nervio. Acuérdense que esta es una patología que ahorita vimos, béisbol. Y eso es béisbol. Si ustedes son unos ortopedistas que terminan viviendo en la costa, listo, lo ven. Pero si estamos acá, en el centro, uno lo que ve es deportes como jabalina. Hace poco tuve la oportunidad de operar a nuestra segunda nacional con una lesión aguda por jabalina. Un tiro en una final de un nacional, sintió un traquido y la resonancia mostraba una desinserción aguda clara. Cuando yo la interrogué, esa paciente me dijo, a mí ya me dolía un poco en los lanzamientos en los últimos meses. Al interrogarla, nunca había tenido sensibilidad ni sensaciones de cubital, ni dolor a palpación en el examen físico, ni nada relacionado. Y yo a esa paciente no le hice una transposición. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, Mateo, quiero darle la palabra para el cierre. Entonces les agradezco a todos por la sesión y a Esteban Portilla también felicitarlo por su presentación. Salúdeme especialmente a su señor padre. Bueno, Mateo, cerremos. Muchísimas gracias, doctores. Muchas gracias, Esteban, por una gran presentación. Felicitaciones a los nuevos residentes. Nos vemos dentro de 15 días con nuestra próxima reunión. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Feliz noche, que estén bien. Hasta luego.